Hola, muy buenas noches, al menos para mí es noches. Bueno, aparte de hablar hoy sobre la metamorfosis y otros relatos de Kafka, quisiera decir que terminé el mito de Sísifo. Lo terminé, hay que imaginarse Sísifo feliz. Y nada, la verdad es que me siento que fue una lectura bastante buena, bastante interesante. Y también empecé con Tiempos Críticos de George Orwell. Aquí ya tengo una notita que es para esto aquí de un periódico en el que los críticos y reseñadores lo sean de verdad. Que hablas un poco sobre la crítica del libro y la muerte del arte novelístico, que me parece bastante interesante. Bueno, hablemos de La Metamorfosis y otros relatos de Franz Kafka. Empecemos como siempre leyendo un poquito el inicio, el primer párrafo y la pregunta que le sigue, que sería: cuando una mañana Gregorio Samsa despertó de un sueño intranquilo, se encontró en su cama transformado en un monstruoso insecto. Estaba recostado sobre el duro caparazón de su espalda y al levantar un poco su cabeza vio su abombado vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el cual apenas podía sostenerse la colcha, a punto ya de caer al suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el resto de su tamaño, se agitaban desamparadas ante sus ojos. ¿Qué me ha pasado?, pensó. Perdón, dice ¿qué me ha ocurrido?, pero me confundo yo. Bien, quisiera hablar más que nada sobre la alineación, la utilidad y el amor, que creo que son otro punto importante dentro de lo que es la crítica que hace el texto. Y también quisiera hablar de algunos otros relatos que tiene esta versión de Zigzag, que Zigzag es una editorial de libros estudiantiles acá en Chile. Y bueno, empecemos por el primer tema, que creo que sería a tratarlo mejor, sería justamente la alineación. Sí, creo que lo estoy pronunciando de forma correcta. Alienación, algo por el estilo. Es un término que he escuchado bastante y según lo que he entendido de donde lo he escuchado, que es por lo general en videos sobre la crítica al capitalismo y cosas por el estilo, o crítica a la deshumanización o a la muerte del pensamiento crítico. Bueno, según lo que he visto, la alienación se refiere a un concepto en el cual tú, justamente como nombra la palabra, de cierta forma te alineas en un sistema. Te alineas de cierta forma y te vuelves súbdito del mismo. Te vuelves incapaz de funcionar de manera autoconsciente. Y te vuelves una máquina completa para el sistema en el que vives. Al punto de que las cosas que hagas definen tu identidad, más que quién eres realmente. Entonces, ¿qué veo dentro del libro de Kafka? Veo un poco justamente ese tema, como ya había leído también el proceso de él, que lo pedí prestado a una biblioteca, ya no lo tengo, pues pude entender un poco más que nada, y también con el apéndice de este libro de Camus, de Camus, de Albert Camus, puedo entender un poco más que nada de a qué se refiere o de qué forma maneja Kafka su obra. Al apéndice me refiero a este de aquí, creo que se nota bien. Bien, perfecto. Bueno, obviamente, y es una crítica que he visto bastante bien hecha en diversos medios como podría ser en TikTok, YouTube, Instagram, de algunos creadores que sigo o de videos que me aparecen en el feed, es justamente que a Gregorio Samsa le importó más que nada llegar tarde al trabajo, el fastidio que supondría eso a su transformación en insecto.
Eso quiere decir que su visión del individuo era menos importante que su visión de colectivo. ¿A qué me refiero con esto? Él estaba tan subordinado ¿cómo decirlo? A un cierto tipo de estado, a un cierto tipo de negocio, a un cierto tipo de comunidad en sí, estaba tan subordinado a la misma que su identidad personal, él mismo como persona, ya no importaba tanto como lo era la otra cosa en sí. Lo cual me parece bastante impresionante porque creo que es algo que nos pasa actualmente de formas mucho más comunes de lo que estamos realmente informados, puede ser la palabra. Por ejemplo, podremos verlo en el sentido del fútbol. El fútbol es un deporte a nivel mundial en sí y es de las mayores relevancias. Es más, la FIFA misma tiene, sí, déjenme comprobar el dato, estoy con el computador, por eso lo digo. Según me acuerdo, la FIFA tenía más países que la ONU inscritos. Países que la ONU. Puede que me esté equivocando. No, no me estoy equivocando. La FIFA tiene más miembros que la ONU. Wow, es un poco impresionante ver el impacto al que llega un deporte y también es impresionante el sentido en el que se pierde la identidad de los seres dentro de un partido. Si bien puede ser un poco más sano que con el trabajo, no deja de ser algo un poco peligroso y vemos por si y podemos ver también hacia dónde se ha dirigido ese tipo de deshumanización, por decirlo de cierta manera. Con todos estos tipos de accidentes, peleas, muertes, asesinatos que han habido justamente por razones tan banales como puede ser el fútbol, un deporte que se supone que está hecho para unificar y disfrutar al fin y al cabo. Ahí podemos ver un poco lo que es el tema de la alienación, el tema de subordinarte y cambiar tu identidad por un sentido comunitario. Luego, otra cosa de la que me gustaría hablar es el tema de cómo la familia recibe la noticia básicamente al final de la muerte de Gregorio en sí. Es un poco choqueante, la verdad. Como podemos ver aquí, dice, y cuando, al finalizar el viaje, la hija fue la primera en levantarse y estirar su cuerpo joven, ellos lo entendieron como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones. Básicamente, aquí se nos habla, teniendo en contexto de la novela en sí, si es que no lo tienen, en resumidas cuentas, es básicamente la hermana fue la única dentro de la familia que se dignó en prestarle ayuda a su hermano con la esperanza de que él volviera a la normalidad, a Gregorio Samsa. Pero al ver que este ya no podría volver, dejó de verlo en sí como su hermano y lo vio como lo que la imagen que él te representaba realmente y lo que se había convertido en un ser completamente alineado que se representa como el insecto, un ser que ya no es ser, es comunidad, que ya no piensa como humano, piensa como una máquina. Ya no puede dejar de controlar el instinto y el instinto en sí es el de ir a trabajar. A eso se refiere, más que nada. Esa es como la metáfora, si se entiende bien. Entonces el Gregorio, dentro de dentro del libro se transforma en un insecto, sí, pero podría haber sido una enfermedad, podría haber sido una discapacidad, podría haber sido simplemente flojera, podría haber sido cualquier tipo de elemento que no dejara a Gregorio seguir trabajando, que dejara de serle útil a la familia. Y al romper su imagen de utilidad dentro de la vida familiar, haría que, y hace que, dentro de la novela, la familia ya simplemente lo tome como un suplicio, la vida de Gregorio. No lo quieren, no lo necesitan. A eso tiene que ver el amor contra la utilidad. ¿Realmente amamos por la utilidad que nos representa la gente en nuestra vida? ¿O amamos de cierta forma porque... ¿cómo explicarlo? Bueno, ahí surge el debate entre si amamos por utilidad o amamos por amar, entre cuál
cuál de las dos opciones realmente estamos viviendo dentro de nuestra vida. Luego, hablando de otros relatos, y discúlpenme el dedito, aquí estaba limpiando polvo de mi teclado del computador. Hablando de otros relatos, por ejemplo, podríamos hablar de la condena, el que le sigue dentro de este libro a la metamorfosis, o al menos en mi versión, el que le sigue. Le damos el inicio. En una mañana de domingo, en lo más hermoso de la primavera, el joven comerciante George Bendeman estaba sentado en su habitación, en el primer piso de una de esas casas bajas y mal construidas que se extienden en hileras a lo largo del río, y que solo se distinguían entre sí de acuerdo a su color o altura. Acababa de escribir una carta a un amigo de su juventud que vivía en el extranjero. La cerró lenta y distraídamente, y con los codos apoyados en el escritorio, miró por la ventana hacia el río, el puente y las colinas del otro lado de la orilla, escasamente verdes. Bueno, esta historia dentro del libro nos habla justamente de un hombre que finge tener un amigo en el extranjero, finge cierto tipo de cosas para poder seguir condenando una esperanza a otra persona que le es importante y que le está a descubrir que realmente esto no existe, le reprocha y le incrimina básicamente la desdicha de su vida. O al menos es lo que yo entendí, ojo, es lo que yo entendí. Si alguien más de los que lleguen a ver este video, si es que alguien llega a verlo otra vez, repito, siempre lo repito porque ha tenido una vista el video anterior que subí hasta el momento, entonces no tengo mucha esperanza, la verdad, de que la gente vea mucho este video. Pero bueno, a lo que se quiere referir es justamente un poco a la utilidad de la gente, ¿sabes? O a cómo las buenas intenciones se transforman en un odio creciente y en una obsesión, al fin y al cabo, y no podemos dejar de vivir sin ellas, y al nuestras mentiras derrumbarse, simplemente podemos aceptarlo y morir en vida. Algo así saqué yo de conclusión, es la conclusión que yo puedo sacar del relato, no mucho más, no mucho menos, porque realmente no lo llegué a comprender del todo, si tengo que ser sincero. Del otro que me gustaría hablar es el del médico, que voy a revisar el de aquí, un médico rural. O no, hablemos de un artista del hambre que creo que lo encontré mucho más acorde al tema del absurdo, por ejemplo, de Camus. Y no sé si tanto... No, sí, al absurdo de Camus lo relaciono. Más que nada porque en un artista del hambre, y otra vez leamos un poco el inicio, aunque este es bastante largo su párrafo primero, así que vamos a leer hasta algún punto en el primer punto que me salga. En las últimas décadas, el interés por los ayudadores ha disminuido enormemente. Bueno, ahí me sale el primer punto. Bien. ¿Cómo lo iba a relacionar yo con el absurdo de Camus? Pues simplemente con el acto de rebeldía que nos da el texto. ¿Cómo explico esto sin sonar muy redundante? No tengo ni la menor idea, sinceramente. Bueno, si tuviera que explicarlo de alguna forma poco redundante, el acto de hambruna dentro del texto del ayunador no se hace por un sentido como tal, no se hace con una meta, con un propósito, se hace por el mero acto de poder ayunar, de poder pasar hambre, de sufrir. Es un poco como lo del Sísifo feliz, básicamente. Es la rebeldía de Camus. Tú enfrentas todos con una indiferencia casi... miren, un Rocky aquí. Me gusta mucho la película Rocky. Me compré esta figurita también. Bueno, se hace casi con una indiferencia alegre, como si fuera un juego más que nada. No te tomas la vida en serio, la enfrentas con una indiferencia casi justamente absurda. Y a eso se refiere. La gente quiere darle un significado a su ayuno, quiere darle un sentido, y al no poder dárselo, se lo restringen, lo condenan a él mismo, a sufrir el no ayunar, a sufrir la no rebeldía, a sufrir la subordinación al absurdo, a sufrir
que tiene que tener un significado real su cosa, que es vivir. Su vida tiene que tener el significado de vivir. Y no es así, porque cada uno vive la vida con la sustancia. Ojo, no con el significado, la sustancia, que eso me gustaría explicarlo en algún momento, que es sobre mi propio pensamiento. La sustancia que le da a la vida, que es distinto al significado. Y bueno, eso es más que nada de lo que quería hablar de la metamorfosis de Franz Kafka y otros relatos. Ahí hablé de la condena, de El maestro del hambre y la metamorfosis. Bueno, a la gente que vea este video, si es que lo llega a ver completo y no se salta esta parte, más que nada gracias. No sé, o sea, este es un canal registro, es para yo guardar mis videos y verlos después en unos añitos más en la universidad, qué sé yo, cuando pueda. Y decir, wow, era tan imbécil cuando chico, o wow, era bastante inteligente cuando chico. Eh, puede, puede que sea así, puede que no, puede que me termine olvidando, puede que lo termine mandando toda la basura. Espero que no. Puede que esté muerto, puede que sufra un accidente, quién sabe, pero si queda así, este será un registro, este será mi huella. Y nada, esos 4 suscriptores que tengo son mi familia. Pero no me avergüenza decirlo, sinceramente, siento que es un acto bonito de parte de mi familia. Bueno, eso quería decir. Nada, les agradezco mucho el ver este video y espero que tengan una bonita tarde, una bonita noche, una bonita mañana y en general una bonita vida. Adiós.